estuviéramos contentas, niñas. Mira, Nanita, eso es lo que nosotros hacemos, qué belleza, es que ella es una cosa muy hermosa. Buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén, a la hora que nos oigan. Qué rico estar nuevamente aquí en este espacio, viéndonos, conversando de muchos más temas incómodos. A mí, ustedes no saben la felicidad que me da tener este espacio de conversación, sobre todo porque a veces, como lo hablábamos ahorita, los temas se guardan por debajo del tapete y yo siento que tiene que haber algún valiente, como nuestra invitada del día de hoy, que sea capaz de venir a contar su historia. El tema de hoy, para mí, es un tema muy complejo porque es cómo vivir con un maltratador. Y me parece un tema muy complejo porque es ir a la vulnerabilidad de un ser humano hasta el fondo. Y pues nuestra invitada del día de hoy ha tenido la valentía, la osadía, la franqueza de venir a sentarse y contarnos, porque yo creo que tal vez muchas hayamos pasado por la historia de un maltratador. Y lo que me parece a mí más particular de todo cuando estaba pensando en la introducción, en las preguntas de este programa, es que yo viví una relación con un maltratador y cuando me senté a hacer preguntas, introducción y demás, me di cuenta que sigo protegiéndolo, porque no soy capaz de dar datos que la gente se imagine cuál de mis historias de amor fue la del maltratador. Y ese es un punto común de todas las personas que han vivido un maltrato y es tratar de proteger la imagen de ese personaje del público en general. No sé si es por miedo, no sé si es por una lealtad muy enfermiza. Además, esta historia y este tema vino al día de hoy porque resulta que yo tuve una historia con un maltratador y me di cuenta cuando ya no estaba con el maltratador, o sea, yo no me di cuenta cuando estaba ya metida y empecé a darme cuenta que las historias de maltratadores son, digamos, historias de mujeres súper fuertes, súper valientes, que este personaje las vuelve chiquiticas, indefensas, inseguras, eh, y siento la necesidad de hablar del tema para que se den cuenta que no es un problema de ellas. Además, porque digamos una de las armas del maltratador o maltratadora es manipular a la persona y hacerla creer que ella es la culpable de todas sus reacciones o que ella está tan loca que está poniendo problema por algo que es súper normal y que él no está haciendo absolutamente nada. Entonces, para mí, este capítulo tiene un sentido muy profundo y es decirle a estas personas, no estás loca, no estás exagerando, estás viviendo con un maltratador, ayúdate. Darle la bienvenida a mi otra incómoda favorita, a Diani. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Diani, ¿cómo estás? Hola, hola, qué felicidad volver pues por estos lados a incomodarnos y a incomodar gente a la lata. Me parece que este tema es fundamental en este momento porque además estamos como, yo siento que estamos viviendo como mucha resistencia en el tema femenino en este momento. Entonces como muchas libertades que nos hemos tomado para hablar están siendo muy atacadas, yo creo que más que nunca. Digamos aquí en Estados Unidos, a las mujeres que yo le decía a Francia ayer, cuando hablamos un poquito fuertecito, ahí mismo, o sea, siempre hemos encontrado resistencia, pero en este momento específico, eh, yo creo que estamos viviendo como un revés social en todos los aspectos. Entonces, me parece que no sé, yo sé que voy a aprender mucho y yo soy consciente de la situación en la que vivo, digamos, pero creo que vamos a ayudar a muchas mujeres que no se sienten de pronto, sí, que se sienten como, ¿cómo se dice eso en español? Gaslighting, ¿cómo se dice eso en español? Luz de gas le Como, dicen, pero esa es una traducción como muy de España. Es manipulación básicamente. Sí.
Yo creo que muchas, pues yo creo que muchísimas mujeres vivimos en un permanente estado de gaslighting y eso es muy peligroso pues para la salud mental, para la cordura y creo que vamos a ayudar a mucha gente. Entonces estoy muy feliz de estar acá y muy agradecida con Anita por venir y compartir su experiencia, sus conocimientos, lo que ha aprendido, lo que no ha aprendido y, y me parece que vamos a ayudar a mucha gente. Entonces, qué rico y muchas gracias, Anita. Bueno, damos la No, pero bienvenida a nuestra invitada de lujo. Ella ya había estado en un programa cuando nosotras estábamos empezando Las Incómodas, yo creo que en pandemia, o sea, hace 4 años, sí, increíble. Y hablamos del feminismo en ese momento. Y El hoy, machismo. digamos que viene otra cara de la moneda muy diferente, una cara mucho más, personal. más, más personal, una historia absolutamente personal. Ana, tú sabes que te quiero muchísimo y te doy las gracias por compartir con nosotros este programa. Quiero darte la bienvenida. ¿Cómo te sientes para esta conversación el día de hoy? Pues usted ya me puso como a chocolear con esa bienvenida, pero bien, yo me siento bien. Yo soy muy llorona, pero me siento bien, tranquila, en confianza. Es un tema que yo no había tratado en público, no he tratado en público, he dejado ver algunas cosas de lo que pasaron a través de mi cuenta de Twitter, pero no es un tema que yo haya tratado públicamente ni que yo haya contado públicamente. Pero como les decía, no he tenido problema de hablar de esto desde que salí de esa relación y hablar de esto, digamos, con mi familia, con mis amigas, con ustedes, en fin, no he tenido problema de hablar de eso. Si es la primera vez que lo hago público, como les decía, me siento tranquila para hablar del tema y como les decía, yo pues no he sido muy de esconder las situaciones que se me han presentado. Yo tengo, por ejemplo, un diagnóstico de salud mental del que he hablado públicamente, una historia con familiar difícil de la que he hablado públicamente. Me tengo, digamos, confianza hablando públicamente de los temas a los que mucha gente les hace el quite. Entonces me siento tranquila porque no es la primera vez que hablo de un tema difícil personal. Em, Sí, bien, contenta. Bueno, a mí me sigue pareciendo increíblemente valiente. Yo pues no sería capaz de salir a ponerme, no, pues ya lo hice, ya les dije que tuve una relación de maltrato, pero es que ya contarla a fondo ya es En otro plan. detalle, Pero en entonces, detalle. gracias, gracias. Los sucios detalles. Y entremos en los sucios detalles. ¿Cómo es vivir con un maltratador? Bueno, yo creo que hay como dos maneras de contar esta historia. Una es desde el aprendizaje feminista, las cosas que uno sabe que pasan dentro de una relación de maltrato y que uno ya puede nombrar y reconocer. Y otra cosa es la experiencia personal, que yo creo que tiene mucho valor porque quizá con esas sentimientos, emociones que uno tiene en ese tipo de relaciones es con las que mucha gente se pueden sentir identificadas y relacionadas y mucha gente puede darse cuenta lo que tú decías ahora, Fran. Muchas mujeres no saben que están en una relación de maltrato porque como lo decimos desde el feminismo, porque nos parece normal, porque muchas de estas cosas se viven como normales, entonces mucha gente, pero cuando uno habla de cuáles son las emociones que uno atraviesa viviendo en una relación de esas, quizás sí, ahí puede uno empezar como a identificarse. Yo me sentía, para mí, vivir con un maltratador era estar en una situación, en una miserableza todo el tiempo. Yo me sentía miserable. Yo me sentía muy vulnerable. Yo no me reconocía a mí misma. Yo no sabía dónde estaba yo. eh, Estaba perdida. Trataba de encontrar las cosas que definen mi identidad. Trataba de encontrar las cosas como que me hacían a mí, Ana María, y no las encontraba, no me veía por ninguna parte. Yo nunca he sido una mujer sumisa, entonces, a diferencia de lo que le puede pasar a otras mujeres, yo me enfrenté con esta persona durante los 3 años que duró esa relación y yo viví una guerra de 3 años. Y ese tipo de situaciones lo degradan a uno. Es muy difícil salir de esa sensación de guerra y empezar a vivir como el trauma, ¿cierto? El estrés postraumático que dejan ese tipo de relaciones. Pero entonces yo me enfrenté y eso hizo que yo también me degradara e hiciera cosas
que cada vez me hacían menos reconocerme a mí misma. Ya desde el punto de vista, digamos, del feminismo, de lo que uno aprende que es una relación de maltrato suele tener, pero no todas son iguales, suele tener un ciclo que es calma, hay una calma, un momento de calma, donde se va construyendo una tensión, una tensión, una tensión. Esa tensión deriva en un evento agresivo, en una agresión, en un abuso. Luego hay una etapa de reconciliación en donde hay, perdóname, discúlpame, yo voy a cambiar, yo voy a mejorar, sí, yo sé, pero que es un punto en donde también suele haber, pero no es culpa mía, es culpa tuya, yo soy así es porque tú me conviertes en esta persona, em, pero se reconcilia uno y vuelve la calma. Mis ciclos eran supremamente cortos, es decir, yo creo que yo esa relación la terminaba cada semana hacía un intento de salir de esa relación y esos intentos por salir de esa relación sin lograrlo eran supremamente debilitantes y supremamente, o sea, me convertían cada vez en una persona más débil porque como yo sentía que hacía unos intentos grandiosos para mí por salir de ahí y no lo lograba. O sea, yo hice cosas como montarme en un taxi a la carrera para salir de ahí y el man montarse detrás de mí, bajarme del taxi. Hice cosas como intentar llamar a mis amigos, intentar llamar a mi hermana y el man arrebatarme el celular. Y yo veía como todos esos esfuerzos que yo hacía, que para mí me costaban un montón de energía y no lo lograba, yo empezaba a sentir, nunca voy a ser capaz de salir de aquí. Es imposible salir de esta relación. Todo eso además, por este ejercicio de maltrato y de manipulación tan abrumador que yo siento que él me ganaba por cansancio. Es decir, si teníamos una pelea y nos enfrentábamos, como les digo, yo no me quedaba callada, yo me enfrentaba con esta persona. Él empezaba en una educación del discurso, de la lógica, del enrevesado, de voltear las cosas. Ya se pueden imaginar qué carreras pueden estar relacionadas con eso. No quiero dar muchos detalles porque no quiero exponerme tampoco con esta persona, pero entonces empezaba un discurso, un gaslighting, que es esta cosa de, eh, en realidad tú no quieres terminar conmigo, en realidad tú me amas, en realidad tú estás conmigo porque quieres, en realidad eso que te estás imaginando no es verdad, en realidad eso que estás diciendo no es así, además yo no soy este monstruo que tú quieres mostrar que yo soy, sino que yo soy esta persona sensacional que tú amas y tú me amas así como yo soy. Y otro elemento que tuvo esta relación, que yo me imagino que pueden tener muchas de las relaciones que son de maltrato, es que son personas que suelen mostrar su vulnerabilidad y y ponerlo a uno como la víctima, el victimario de su situación. Entonces son personas que uno es el culpable, pero además son personas que esta persona, por ejemplo, me mostraba un montón de facetas de su vida. Él sufrió un abandono muy grave por parte de su mamá, él no tenía papá, o no por lo menos un papá visible, un papá que le mandaba una plata cada tanto, eh, una relación con la familia que le quedaba también porque él mantiene, no solamente era abusador conmigo, sino también con su familia cercana, aunque con mucha gente era un pusilánime, pero con sus personas cercanas sí, también las maltrataba y las abusaba. Entonces, por supuesto, estas personas que eran la familia que le quedaban, se querían desprender de él y deshacer de él. Entonces, como que él me hacía sentir que yo no podía ser otra persona que lo abandonara. Y eso para mí era, digamos, yo creo que a muchas mujeres nos pasa que somos buenas personas y que no queremos hacerle daño a una persona que está dañada, porque sabemos pues que uno contribuye de alguna manera con esas o esos elementos de los que con los que ellos se victimizan. Entonces también la manipulación iba por ese lado. Era, no me abandones porque tú no puedes ser la otra persona que me abandona. Y para mí eso, digamos, me enganchó muchísimo en lo que uno conoce ya desde la psicología y la terapia que hemos hecho las personas que pasamos por ahí, es que asumimos una pose del Salvador. Somos la persona que va a salvar y que va a recomponer y que va a enderezar a esta persona. Y ahí hay un elemento como de droga
porque uno empieza a buscar esos momenticos en los que esta persona se conecta con su humanidad y nos demuestra que nos quiere y nos demuestra que somos valiosas. Y para uno eso es como un triunfo gigante, o sea, es un, las drogas que en el cerebro actúan con nuestros neurotransmisores, la dopamina, todas esas cosas empiezan a jugar. Uno empieza a cazar esos momenticos en los que uno se ve reconocido y valorado por esta persona, y ahí empieza otro ciclo como de adicción y de enganche con ese tipo de relaciones. Otro elemento que tiene convivir con un maltratador y con el que yo creo que muchas mujeres pueden darse cuenta de que de pronto están conviviendo con un maltratador es que uno está todo el tiempo acomodándose al temperamento y a los disparadores de su violencia. Entonces uno Te voy empieza a te voy a caminar sobre, interrumpir. sí, Cáscaras de huevo. termino ahí un poquito y te interrumpes, y uno empieza a caminar sobre cáscaras de huevo. Entonces uno está todo el tiempo tratando de no despertar ese monstruo, y eso es, uno está hipercontenido, y esto empieza a construir en uno una olla de presión. Es que oyéndote, hay una cosa que me impacta muchísimo y es que copiar aquí todo lo que uno siente en una relación de maltrato, porque yo sentía exactamente lo mismo. O sea, me despertaste como la memoria, porque claro, lo mío fue hace mucho tiempo. Y quiero recordarlo porque claro, es que aquí lo había puesto pisando cáscaras de huevo. Si uno se siente miserable, si uno se siente atrapado, yo me sentía completamente atrapada. Si uno se siente menos, si uno está en guerra permanente, miren, yo me acuerdo que yo semanalmente lloraba. Mm. Yo no soy una mujer llorona, cero llorona. Yo semanalmente lloraba. Si uno se siente con mucha culpa, o sea, como con mucha culpa. Si hay muchas promesas de cambio, claro, porque usted a veces coge una valentía y dice, "Hijo de y llega una nube de sensatez. Y usted, o sea, usted dice no más, y entonces el hombre, después de usar todas sus artimañas, se da cuenta que usted está decidida, entonces hay unas promesas de cambio increíble. Hay un indicador que es fundamental, si sus amigos quieren que lo dejen. Eh, es una prisión, o sea, yo me acuerdo que yo llegué y dije, son las relaciones. O sea, es que así son, porque yo no soy capaz de salirme de esta vaina. O sea, yo he intentado de todas las formas posibles, yo no soy capaz de salirme de esta vaina, esto es una prisión. O sea, yo me Eso me salgo y me decía atrapan él. otra vez. Era una ¿Ah? de las cosas era una de las cosas que me decía él, es que las relaciones no son fáciles, es que las relaciones cuestan trabajo, es que usted lo que quiere es abandonar la relación porque no tiene no está, usted no tiene lo que se requiere para sostener una relación. Eso me pasaba a mí. Yo pensaba que así eran las relaciones, o sea, que todo el mundo vivía eso, pero pues que no se notaba. Em, las peleas son eternas, o sea, no es una pelea de 15 minutos como usted tiene en una relación normal, sino que son de toda una noche, de todo un día, o sea, una cosa que tú dijiste una cosa muy clara ahorita y es, él me ganaba de cansancio, a mí también. O sea, yo llegaba a un punto que le decía, listo, 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 listo. O sea, lo que haya que hacer con tal de que no discutamos más. Eh, Mm, uno siente una obligación moral. mm, O sea, ¿cómo este ser humano yo lo voy a dejar irse por este despeñadero sabiendo que yo lo puedo salvar? mm, No conozco una mentalidad más absurda que esa. mm, Y hay una artimaña que me parece a mí muy vasta y es que nunca es en público. mm. O sea, nunca el maltrato es público. No, A veces se les dispara y vuelven y como que entran en yes, o sea, como que se les bota, pero vuelven y cogen el cambio porque yo siento que no pueden tener a alguien que valide lo que uno siente, lo que uno piensa. Bueno, quería hacer como como recoger eso, como para... recapitular. Sí, 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 ya, dale, sigue, por favor. No, no, yo quería decir que en ese sentido de que no todas las relaciones de maltrato son iguales, en mi familia y mis amigos sí creo que se dieron cuenta muy rápido de que había problemas en esa relación. Y yo tengo una familia y unos amigos hiperprotectores divinos, por fortuna, que nunca me abandonaron, que nunca permitieron que esta persona me aislara, porque esa es otra de las situaciones que suelen suceder. Él sí quería aislarme, él sí quería que yo cada vez viera menos a mi familia y a mis amigos,
pero eso nunca se permitió. Y mis amigos desde, o sea, creo que hicieron 80 chats sin mí, de ahora sí, vamos a sacar a Ana de ahí, lo vamos a lograr. Le contestaban feo a él, lo sangoloteaban, lo ponían en evidencia por defenderme a mí. Y él, yo creo que a él no le importaba, porque además esta es una persona bien, un esquema mental bien particular, y es que, bueno, aquí tendríamos que hablar de otra categoría que son los narcisos. Por supuesto, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, Yo lo siento que he que todos aprendido, los tratadores son narcisos, siento. eso dicen algunos expertos en el tema, y es que todos los maltratadores son narcisos, con lo cual tendríamos una población de narcisos increíble. Eh, pero, pero esta persona, por lo menos, yo sí creo que lo era. Él podrá decir que no. Él una vez vino y me dijo, porque él también empezó a hacer terapia para ayudar a nuestra relación, y una vez vino y me dijo que el psiquiatra le había dicho que él no era narciso, y yo, ¿qué nivel de manipulación es este man que es capaz de convencer a un psiquiatra de que él no tiene un trastorno de la personalidad? Pero yo sí creo que lo era. Y entonces en ese ejercicio como de en grandiosidad de él, que los narcisos tienen, como yo lo veo, esto tampoco también es una visión personal, es se sienten tan pequeños que tienen que acabar con todo el mundo para ellos sentirse un poquito grandes. Entonces, esa grandiosidad que muestran está tapando un montón de inseguridades. Eh, y él sí trataba de ejercer esa grandiosidad. Creo que eso fue lo que vieron mis amigos. Esta personalidad como deforme, engrandecida de manera deforme, que les dio la pista a ellos de pensar, Ana María está en una relación con una persona que no, que evidentemente pues es un maltratador, como para resumirlo. Ellos no sé cómo lo habrán verbalizado. Lo que pueden haber dicho es, esta persona es un hijo de puta. Eso es lo que ellos deben haber dicho. Y es un hijo de puta con Ana María. Y creo que pues esa fue como lo que mis amigos y mi familia vio, y sí lo vieron desde muy temprano, y yo lo vi desde muy temprano, pero yo quedé enganchada desde muy temprano en esa relación. Ahí, para yo explicarme por qué quedé enganchada desde tan temprano en esa relación, a pesar de que yo no tuve, como tienen muchas relaciones de maltrato, un gran momento de bombeo de amor, el love bombing ese que dicen en inglés, que es esta abrumarte a punta de regalos, a punta de tú eres lo más maravilloso, yo nunca había visto una mujer como tú eres la más inteligente, la más divina, la más grande, la más grande. Él sí tuvo momentos así conmigo, pero muy rápido se convirtió en lo otro, muy rápido, porque yo creo que también un poco por mi personalidad, que yo evoluciono las cosas muy rápido. O sea, yo no soy de romances lentos, de historias de amor, no, sino que a mí, yo progreso muy rápido en las relaciones. De la misma manera, muy rápido llegó la evidencia para mí de que yo estaba en una relación de maltrato, pero yo quedé enganchada ahí por todo lo que les contaba ahora, también muy rápido. Eh, y entonces yo sí me di cuenta muy rápido que no estaba en una buena relación, y muy rápido me di cuenta de que me iba a costar mucho trabajo salir de ahí. O sea, todo eso pasó muy rápido. Yo no tuve, yo no me puedo escudar en decir que yo no vi las señales. Yo sí las vi, y yo creo que muchas mujeres sí las vemos. Pero lo que a mí me ha ayudado a entender por qué me quedé ahí, porque he buscado muchas razones de qué es lo que nos atrapa a las mujeres ahí, y a mí no me gusta la explicación de que es un problema de amor propio. Es que tú no te quieres y por eso permites el irrespeto. A mí me parece que a esa explicación, porque yo no me siento una mujer que no se quiere, no se valore. Eh, lo que pasa es que todos tenemos fallas de amor propio. Y si solamente las personas que se aman a sí mismas pueden recibir cariño, entonces son muy pocas las personas que van a encontrar el cariño, porque todos tenemos problemas de amor propio, todos tenemos vacíos, y todos tenemos lugares en el espíritu, en el cuerpo, en la mente, en donde alguien puede ver esa vulnerabilidad de nosotros y aprovecharse de esa vulnerabilidad de nosotros. Eso no es como que lo que pasa es que tú estás tan destruida que no eres capaz de valorarte a ti misma. A mí lo que más de todas esa explicación a mí nunca me ha gustado. No, no, no.
me duele pensar que sería culpa mía haber permitido eso. Lo que más me hace sentido, donde tampoco es que mi responsabilidad quede evadida, pero lo que más me hace sentido a mí es una explicación que da em, Mona Choyette en un libro que ella tiene que se llama Reinventar el amor, que se los recomiendo mucho, es un libro maravilloso, donde ella aborda a profundidad las relaciones de maltrato. Y ella dice que dentro de esta estructura patriarcal en la que vivimos, nosotros solemos glorificar el macho muy macho y las conductas del macho. Y glorificando las conductas del macho, ese carácter fuerte, esa presencia imponente, esa voz dura, ese mal carácter que muchos hombres tienen dentro de esta estructura patriarcal, terminamos erotizando la violencia, porque empezamos a decir, es que a mí me gustan malos. Eso lo hemos dicho, yo lo decía. Es que a mí me gustan malos, a mí me gustan los caremalosos. Ay, a mí me No, pero es gusta que cuando hay además gente que no se deja domar. es como requisito que a uno le guste el malote en el colegio, o sea, adolescente. Exacto, A usted no le puede exacto. gustar el que lee, el que está El calladito, dulce, el de la esquina, no, ese no le puede, o el sea, dulce, el socialmente tierno. es como obligación que no le gusta el que hace la cagada, que está como un loco, el que, bueno, pues, Además, como un porque lo otro estrato es leído social, como ¿no? femenino, lo otro es leído como femenino, la dulzura, la ternura, la suavidad, son leídas como femeninos y al ser leídas como femeninos son leídas como homosexuales, entonces a uno eso no le atrae, porque eso es más cercano a uno, no, pues porque todos tenemos ese rechazo a lo femenino internalizado, todos dentro del patriarcado tenemos ese rechazo a lo femenino internalizado. Entonces uno empieza, y él me lo dijo, si yo fuera diferente, yo a usted no le gustaría, yo a usted le gusto es porque yo soy así. Y de eso lo que le atrae a uno, sí, es erotizar la violencia y es el riesgo, por un lado, el peligro que eso representa, que a uno eso le atrae, y al mismo tiempo vuelvo a ese ciclo de la droga de cuando logro que esta persona sacarla un momentico de ese estado de violencia, la traigo y es por un momento dulce conmigo. Esa es una droga que uno está cazando todo el tiempo y uno es mendigando cariño todo el tiempo, tratando de encontrar ese momentico de amor, ese momentico de dulzura, ese momentico de ternura, de pasión, y eso, cazar eso se le vuelve a uno una persecución constante, una droga constante. Eso también hace parte, pues, como de vivir con un maltrato. Mira, hay una cosa, voy Mm. a traer este recuerdo al momento y es que cuando a ti te empezó a gustar ese man, es que me acuerdo perfecto. Yo ya había salido de este maltratador, ya tenía como las alarmas claras, porque además yo, aparte de tener, digamos, esta relación con este maltratador, después volví a caer en otro maltratador que casi me enloquece ese hijo de puta, pero además yo ya estaba bien parada, o sea, todo, porque es que el otro me cogió muy chiquita, este no, este ya me cogió grande, bien parada, todo. A todo, gracias a todos los santos, el Señor me dejó. No yo a él a mí. O sea, Dios hizo un milagro y dijo, ay, no, marica, no le pongamos a este man a esta, pues qué pecado, se va por este voladero. Mm. Y claro, yo con el segundo, como que vi cuáles son como esas señales tempranas que usted dice, hijo de puta, salga corriendo como un loco. Lastimosamente, cuando uno ve las señales ya es demasiado tarde. Y es que yo no creo que uno, lo que tú dices es verdad. No es que yo esté tan dañada que es que mi falta de amor propio me quiere que me castiguen, no, pero yo sí siento que uno tiene ciertos vacíos que enganchan con el vacío del otro. Es como si hicieran clic. Mm. Ah, tú eres un maltratador y yo no tengo identificado qué es lo que me ata a mí a una persona de esas, pero es como si se le metieran a uno como por el quiebre. O sea, usted tiene una hendidita diminuta y por ahí se meten. Sí, es como las bacterias, que uno no las ve, pero ellas sí ven la pequeña herida que uno tiene, el uñero, y Tenga, por ahí se eso, le meten. eso. Así lo veo Mm. yo. Y todo inconsciente. O sea, yo no estoy diciendo que el Señor pues lo coja a uno a cagarse en uno, nada. Entonces yo me acuerdo que cuando a ti te gustó este personaje y tú me describiste cómo era, yo te dije, sal corriendo como una loca y ya no había nada para hacer. Ya no había Varias nada para hacer. O mujeres, sea,
ella ya estaba hasta aquí. Entonces, Varias amigas. es muy particular porque eso es un clic. Digamos, a mí lo que me enamoró de mi historia con el maltratador fue, yo fui amiga de él primero y conocí toda su bondad. Y a mí eso me enamoró y después ya, pues ya me volví su pareja y eso ya no volvió, pues ya volví a aparecer muy esporádicamente. Pero entonces lo que tú dices es verdad, o sea, no es que usted se enamore de un pedazo de hueputa que le va a hacer la vida miserable, sino que usted algo lo lleva hasta allá Se engancha. y se engancha, o sea, le cogen la presa débil y ahí quedó enganchado y lo tiene que vivir probablemente para hacer este programa y sacar a 5 de su relación de maltrato, qué sé yo, con que a media la metamos con que pongamos a media a pensar, ya quedó pagada la experiencia. Pero entonces es una trampa, como dices tú, como los vicios, que están tan bien empacadas que usted no sabe que por ahí se va a ir. Diani, tú con este megatema, ¿qué le quieres Dios mío. preguntar a Anita? Yo ya lloré, ya me reí, ya me dio piedra. Bueno, es que a lo que iba, es que no me acuerdo porque iba a mi primera pregunta que voy a hacer, pero Ok. quería como comentar sobre esa atracción que tú decías que estamos atraídas como hacia el macho y pues obviamente esta señora que me voy a leer el libro Reinventar el Amor. No, pero espere que es que yo tengo una memoria de elefante y eso a veces me sirve. ¿Cómo me vas a decir tú que no te atraían los malos? Yo sabiendo con quién saliste cuando estabas chiquita, o sea, cometí un tarrado. Sí, pero malos. No voy a decir nombres por no dejar en evidencia a nadie, pero ahorita te escribo por el interno. Claro, lo que les digo yo, adolescente, eso es como si fuera una regla. O sea, que usted para ser cool, y todos los adolescentes quieren ser cool, todavía no conozco al primero que no, porque Pero es que ¿sabes qué me pasó a el mí? rasgo del adolescente es pertenecer, o sea, es tu Pero ¿sabes qué momento de me pasó a pertenecer. mí, Fran? Que fue muy peculiar porque me pasó siempre. Y fue que cuando a mí los tipos que me gustaban eran los más renerdos, pues, yo sí les cuento, los más renerdos del mundo, pero nunca me paraban bolas a mí. Y yo tenía claro que aquí nos volvimos en plan de amigas, ¿no? Y yo tenía estos manes con los que yo salí, que yo sé con quiénes estás hablando, estos manes siempre me buscaron a mí y yo nunca les paré bolas cuando era chiquita. Y ya más grandecita, yo como que dije, bueno, Ay, sí, no. chévere, Deje de meterse pues ese cuentazo tan aquí los pendejo estoy viendo, aquí que los nos estoy está viendo, echando, aquí que los tú estoy pues, viendo. Pero mira, estos tres que me estás diciendo, me invitaron a salir por lo menos un año y medio antes de yo salir con ay, él. pero te conquistaron. Pero O me sea, conquistaron y caía como una hueva, eso sí fue. sí, y por el voladero emputada como todas. O sea, Emputada. usted deje de dárselas pues aquí que es que le gustaba el Sí, bueno. sí, no, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pues además el Ahora sí, aguardiente no ayudaba. ¿Por qué, pucha, si tomamos aguardiente? Ay, no. bueno, vamos a la pregunta. Volvamos a la pregunta. Bueno, entonces yo pienso que es como los estándares sociales específicos de nuestras culturas, yo pienso que tienen mucho que ver como con esa imagen que además nos inventamos del hombre que escogemos, ¿cierto? Ayer pasó una cosa muy peculiar que yo le dije y se toteó de la risa, y es que O cuando sea, hablamos dime. del capítulo de Volver a Empezar, hablamos algo de las mujeres, algo de que las mujeres, no sé qué, no sé qué, y no sabemos quién, yo me imagino que fue un hombre, bueno, mentiras, no, las mujeres hasta más machistas somos, le hicieron un comentario a Aleja a alguien y le dijo, ay, pero es que lo único que no me gustó fue que estas viejas odian a los hombres o algo así, o le tiran muy duro a los hombres. Pues el típico discurso antifeminista. Entonces, las últimas conversaciones que Fran y yo hemos tenido, yo he oído a Fran diciendo, no, pues yo me imagino que para los hombres es igual. O no, es que los hombres, pues no, es que yo creo que los hombres también, lo que pasa es que no sé. Entonces ayer ya me morí de la risa y le dije, Fran, deja de disculpar tanto, eh, que tú defiendas a las mujeres y que tú, pues como que
alces tu voz Tomo. por las mujeres, porque es que con esos argumentos también nos callan, o sea, ¿cierto? También las mujeres nos callamos, porque entonces, ay, ¿será que es que yo odio a los hombres? Ay, ¿será que yo soy una feminazi? Ay, ¿será que yo estoy loca? ¿Será? Eso también es gaslighting, o sea, eso también es, usted es la loca, usted es la que está pensando mal, bueno, lo que sea. Entonces, yo me puse a leer sobre el narcisismo en estos días por el diagnóstico de mi esposo. Yo le hago terapia a mi esposo indirecta y en un estudio de psicología decía que son más los hombres narcisistas que las mujeres. Y la expresión es diferente. La expresión del narcisista es por lo general contra la mujer, contra la esposa o la novia. Y la mujer narcisista, por lo general, es contra, aunque también es contra la pareja, pues algunas veces, pero la mayoría de las veces es contra los hijos. Mm. Entonces es una madre narcisista, porque enfrentarse al esposo en una sociedad en la que vivimos es complicado, es complejo y pues los hombres, yo no creo que sea un tema de ser más fuertes o más débiles, sino que tienen un apoyo narrativo mucho más fuerte que nosotras. Para nosotras, a nosotras nos tumban el argumento muy fácil. Entonces, lo que yo les quería preguntar, pues preguntarle a Anita es, ¿tú crees que, digamos, un hombre que sea narcisista es así solamente en la casa y por eso la sociedad no lo ve, como que se protege escondiendo ese narcisismo por fuera? ¿O tú crees que es en todos los ámbitos y uno no lo ve porque en el ámbito profesional el narcisismo es una cosa que lleva a la persona muy alto y eleva pues a una persona, ¿cierto? Profesionalmente. ¿Tú crees que eso solo es en la casa? Pues yo, como digo, no soy psicóloga ni psiquiatra, no soy experta en el trastorno de la personalidad narcisista. Lo que te puedo decir es lo que yo viví. Esta persona, que yo sí creo que tiene un trastorno, que creo que es narciso, eh, era así conmigo, con su abuela, con sus perros, con gente que yo creo que él veía como que podía ejercer sobre ellos. Era maltratador con nosotros, es lo que quiero decir. Creo que una persona no se puede quitar ese aspecto de su personalidad cuando está en otros ámbitos. Ese trastorno acompaña a esa persona en todos sus ámbitos. Lo que pasa es que se expresa de manera diferente en diferente, como uno mismo también es distinto en distintos escenarios. Yo no soy igual con Francina que con mis otros amigos, no soy igual con mi mamá que con mi hermana, no soy igual con mi novio, con mi pareja que con uno tiene un tipo de relaciones y uno se comporta de acuerdo con el tipo de relación que tiene. Entonces yo creo que donde ellos no ven vulnerabilidad o donde ellos quieren construir una relación, o muy importante, donde ellos quieren sacar algo, porque eso sí tienen los narcisos que de todas sus relaciones quieren sacar algo y extraer algo, entonces se comportan de acuerdo a lo que necesitan en ese tipo de relaciones. Lo que yo veía era que él, por ejemplo, con sus amigos era muy hasta sumiso y pendejo, y sufría mucho porque sus amigos no lo querían y no lo valoraban como él creía que debía ser valorado y querido. Si no le celebraban un cumpleaños o si no aparecían en su cumpleaños, para él eso era una tragedia porque no se sentía valorado y querido como lo debían valorar y querer, pero nunca en esas relaciones o muy poco en esas relaciones se enfrentaba con sus amigos porque creo que sus amigos pues lo hubieran despachado muy fácil, ignorándolo, obviándolo, no volviéndolo a invitar, y para él eso hubiera sido una tragedia. Entonces creo que lo mismo con sus jefes era pusilánime, porque creo que esa era la manera de sacar algo de allí, de buscar algo de allí. Él creía que esa era la actitud que tenía que tomar para poder sacar algo de esas relaciones. Entonces no creo que todas las relaciones, no creo que en todas las relaciones los escenarios, los narcisos sean maltratadores, sino que acomodan su personalidad para tratar de transaccionar algo de sus relaciones, porque eso sí es como la cosa que tienen. En estos días leí algo que me pareció tan iluminador porque decía, nadie se enamora más rápido que un narciso que no tiene dónde vivir. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Es una persona que estaba en un momento en el que necesitaba
solucionar un problema de él, que era dónde vivir, porque el sitio donde estaba viviendo estaba muy mal, y vio en mi casa una oportunidad de salir de ese hueco. Y entonces dijo, esta es mi oportunidad. Él también me manipulaba y me decía, su familia debe creer que yo quiero su plata, pero ¿cuál plata si usted no tiene plata? Pero yo sí tenía más plata que él y yo sí tenía mejores condiciones que él. Y él sí intentó abusar de esas condiciones y de esa plata y abusar de esas condiciones y de esa plata. Entonces son personas, y yo creo que eso puede pasar también en muchas relaciones de maltrato, y es que están ahí, no, eso no es amor. O sea, yo sí estoy convencida de que eso que él sentía por mí no era amor. Eso era cómo yo le servía a él, cómo yo le prestaba a él un servicio, y eso era lo que él veía en mí. Y esa era la utilidad que yo le prestaba. Y él hubiera hecho lo que fuera, hubiera pintado, hubiera hecho representado el papel que hubiera sido necesario para obtener esa transacción de mí. Y lo mismo con Eh, sus otras relaciones, pues. digamos que yo, dos maltratadores que conozco, lo que les digo, a mí me parece que el narcisismo y el maltrato van de la mano, van como en combo. Eh, Sí, yo no sé si todos los maltratadores son narcisistas, pero todos los narcisistas sí son maltratadores. ok, ok. Em, los dos que yo conozco, que pues obviamente conozco varios, pero estos los conozco un poquito más a fondo, solo eran maltratadores con su pareja. Con el resto de personas eran un postre. Adorados, dadivosos, queridos, buenos amigos, cuidadores, o sea, una cosa, Sí, es que incluso por eso yo, el contraste es peor, o sea, como que impresiona más. sí, por eso yo ahora hice todo ese preámbulo de que no es necesariamente el macho, sino porque es que para una mujer que está casada con una persona que es abusadora en la casa y por fuera no, es muy difícil que la gente le diga, pero tu esposo o tu novio es, pues es súper responsable, es un buen tipo, atesora eso, mira, uno aguanta cosas, pero estás con un buen hombre, Mm. pues que es todo esto que implica cumplir con unos estándares y eso para una mujer, incluso una mujer como nosotras que nos consideramos fuertes, feministas, lo que sea, eso son comparaciones que uno dice, ¿será que yo soy demasiado exigente? A mí me ha pasado, pues, ¿será que es que Ah, yo no, pero es que demasiado me voy a quedar sola? esa es la manipulación, por eso hablábamos, o sea, a mí, eso era lo que me pasaba, o sea, que yo era una loca que veía cosas y donde no las sabía y que, o sea, casi que, pues, pero si tienes el mejor hombre del mundo a tu lado, ¿cómo se te ocurre meterte en ese rollo que te metiste tan horroroso de pensar que no lo soy? Sí, y me enredaba la piola a un nivel que yo quedaba absolutamente convencida y culpable, porque yo, ¿cómo se me ocurre dudar? ¿Cómo se me ocurre además poner este hombre tan maravilloso en semejante discusión y hacerlo pasar tan malos ratos a cuenta de Yo mi no sé, locura? yo las oigo a ustedes y yo digo, no sé si es que esta persona con la que yo salí tenía otras condiciones particulares de su personalidad. Aquí, pues, por supuesto, le hemos hecho toda el análisis psicológico de esta persona porque es tremendo personaje. Mi Sí, hermana, que es médico, pues, aunque ella es dermatóloga, pues no es psiquiatra, ¿cierto? Pero podría ser que esta persona con la que yo salí no solamente tenga un narcisismo, sino que tenga alguna otra cosa, porque digamos, no todos los maltratos son iguales, no todos los maltratadores responden al mismo patrón, pero a mí eso que ustedes dicen no me pasó. O sea, ya. a diferencia de ustedes, yo viví otra cosa, y es que él sí no era un bombón en la calle, no era un bombón en la calle. Yo no creo que nadie le tenga aprecio a esta persona realmente, porque esta persona es una pantalla todo el tiempo y yo creo que todo el mundo la ve. Y yo creo que él pretende vivir este personaje que no le sale bien, ni siquiera. Entonces, aquí fue evidente rapidísimo que él tenía, pues, que era un maltratador o que era un hijo de puta, pues, como lo pueden decir desde mi casa. Y no me pasó eso de que él fuera un postre en la calle, él con nadie es un postre. Entonces yo no sé si él tenga alguna otra cosa. Es que a mí siempre se me confunde
psicopatía con el psicópata con el sociópata. Yo no sé cuál es el que es, el que es menos grave que el otro, pero el que es menos grave es el que yo creo que es esta persona con la que yo salí. Los dos son bastante graves, Pero hay uno que no, que es que es el que peor. va. Sí, hay uno que puede incluso, bueno, yo no sé si esta persona, bueno, no sé cuál de los dos es, o si es los dos, no sé. Él es una persona con muchos problemas mentales. Bueno, pero mira, digamos que tu caso, digamos que saltaba a la vista y tú Mm, hiciste un match ahí muy feo mm, de alguna heridita que tenías abierta. mm. Pero hablemos, digamos, en los casos de que describimos Diana y yo, que son, a mí incluso me parecen un poco más peligrosos, porque usted no sabe con quién Sí. está y cómo está hasta que no está llevado el hijo de madre. Y cuando usted ve que es que él se lleva tan bien con todo el mundo, obvio que eso le genera incluso más dudas. O sea, eso incluso dice uno, pero pues obvio que tengo que agradecer por este ser humano tan maravilloso. ¿Cuáles serían las señales de alerta? O sea, cuáles son esas señales de alerta que yo digo, este man se me va a meter por la herida y puta, yo tengo que salir inmediatamente corriendo e irme para donde una psicóloga no me vaya a dejar ir por este voladero? ¿Cuáles crees tú que serían esas señales de alerta como tan claras que uno No pueda ver todas son desde tan afuera? fáciles de detectar, pero hay una cosa muy clara y es, si usted tiene la necesidad de acomodarse al temperamento de esa persona, de censurarse para no decir o no hacer cosas que vayan a disparar ese monstruo que usted, o ese monstruo o ese, bueno, es que uno todo es monstruoso y no son monstruos, ¿cierto? Son, como decimos en el feminismo, hijos sanos del patriarcado. Pero si usted siente que no puede, que tiene que dejar de hacer cosas, que tiene que editar su personalidad, limitar su manera de ser, o estar, voy a poner ejemplos. Yo siempre he sido una persona supremamente despistada. A mí las llaves se me perdían una vez a la semana, el celular lo botaba, lo dejaba tirado. Yo me volví hipervigilante de ese tipo de cosas porque cada detalle de esos desataba una furia tremenda, que en este caso era muy violenta por parte de esta persona. Entonces a mí no se me volvió a perder el celular, a mí no se me volvieron a perder las llaves, incluso ahora que ya se supone que ya no estoy en esa relación, del estrés postraumático eso me quedó. A mí no se me volvieron a perder, casi no se me vuelven, tengo mucho control sobre todo ese tipo de detalles. El tiquete que le entregan a uno a la entrada del parqueadero, si eso se nos perdía era una cosa horrible, entonces yo no volví me volví hipervigilante de esas cosas. Si usted siente que tiene que hacer un montón de detalles así, de cambiar su personalidad, de ajustarse, de perfeccionarse, entre comillas, para no causar un problema, ahí hay un muy mal síntoma. Eh, Obviamente, las formas de manipulación en donde ellos nunca asumen una responsabilidad es también donde es imposible que ellos digan, sí la embarré y asuman su responsabilidad y cambien de verdad esa actitud. Si usted constantemente tiene que estar repitiendo, diciendo, es que tú siempre me tratas mal cuando esto, o siempre me celas cuando esto, o no me dejas usar mi dinero cuando esto, o no me dejas tomar mis propias decisiones. Si usted constantemente tiene que estar reclamando sobre eso y no hay un cambio real, ahí hay un problema que no se va a solucionar nunca jamás. Eso no va a cambiar en esa persona. Si, ¿qué otra cosa puede ser como una señal de alerta? Que no le gusta a su familia, es una señal de alerta. O sea, eso que no le gusta, uno dice, pues es que ellos no lo conocen como yo lo conozco y yo lo manejo y yo sí sé cómo es él y yo le doy el manejo y yo sí lo sé manejar. Lo que pasa es que, y si uno lo está disculpando y si uno constantemente tiene que estar justificando, que esa es otra cosa que yo hacía y era que para yo poder justificar que yo estaba en esta relación tan abusiva, me metía un montón de mentiras y le metía un montón de mentiras a mi gente para poder justificar que yo seguía en esa relación. Y todo el tiempo lo estaba perdonando y disculpando. Es que ustedes no lo conocen, es que ustedes no lo entienden, es que él en privado, es que eso es una muy mala señal también. Yo diría esas tres como para sumar ahí algunas, pero yo creo que las señales sí son muchas. O sea,
yo debía haberme dado cuenta, por ejemplo, en el trato que le daba a sus perros. Ahí ya había, para mí, una señal muy grande y el desprecio que él sentía por la gente en general. Ese maltrato, por ejemplo, a la gente que te sirve, a él, esa irascibilidad con todo el mundo, nadie que le prestara un servicio podía fallar en nada porque había una cosa ahí, no necesariamente de violencia, sino como un desespero y un desprecio, este huevón no sirve para nada, este huevón no sabe, y todo el tiempo eso con todo el mundo, que además eso es súper cargador, el ambiente alrededor de un maltratador es tenso, el ambiente que ponen es pesado, es tenso. Si usted siente ese ambiente pesado, como de estrechez, como de poca libertad, eso también me parece que puede ser, así me sentía yo por lo menos. Es verdad. Digamos que tu caso es muy extremo, es una personalidad Sí, muy compleja. sí. em, pero el hecho de que los otros maltratadores no sean tan complejos como este, pues no quiere decir que estén bien. Miren, Ujú. todos saben, pues yo creo que los que nos oyen saben que a mí me gusta la novela, me fascina la novela. Y ahorita me estoy viendo, creo que es un huesazo, o sea, creo que fue un desastre de RCN, pero yo estoy matada viéndome eso. Se llama Rojo Carmesí. Y hay una cosa que yo siempre rescato en las novelas y es que la novela le muestra las realidades a la gente a través de historias contadas con personajes. Y a veces muestran realidades que son importantes, o sea, yo pues aquí dándomelas de intelectual, haciéndole el análisis a una novela, pero pues eso es lo que yo veo ahí. Claro, claro. Em, y este Rojo Carmesí tiene una cosa que me ha parecido fantástica y es que muestran todos los tipos de maltrato, todos, todos, absolutamente todos. Y digamos, pues obviamente el más complejo es el físico, pero entonces los maltratadores, me acuerdo que una vez, uno de los dos maltratadores que yo conozco, uno me tocó a mí, otro le tocó a otra persona, se me arrimó y me dijo, es que yo a ella nunca le pegué y yo quiero que usted tenga eso claro. Entonces yo le dije, no, pues yo eso más o menos lo tenía claro. Yo no me iba a meter en una discusión con este personaje, no me interesaba, no me provoca. Pero el hecho de no pegarle a una mujer no quiere decir que no la maltrate. Obvio. O sea, Es que es la vara muy bajita. Si el man pues se defiende diciendo que es que nunca le pegó, o sea, nunca le ¿dónde está la pe- vara ahí? Esa era la defensa y eso era lo que él necesitaba, que a todo el mundo le quedara supremamente claro, porque cómo se atrevía esta mujer a decir que él la maltrataba si él nunca le pegó. Entonces, en esta novela, digamos que me han hecho caer en cuenta de muchos maltratos de los que yo fui víctima, pero yo no lo tenía claro en mi cabeza. Miren, por ejemplo, cuando un maltratador insulta el aspecto físico de su pareja, cuando le dice que está fea, cuando le dice que se engordó, cuando le dice que hay unas que yo descubrí a través de una maltratada y es que el mal le decía que era muy ñuca, que él la tenía que pulir, que él le tenía que subir el nivel. En esta novela se ve mucho. Un hombre tratando de subirle el nivel pues a la mujer y ella entró obviamente en ese rol porque ella necesitaba que su pareja se viera mucho, o sea, se sintiera orgullosa y a mí me pasó. A mí una vez este maltratador me dijo que yo era muñeca Por eso y es yo, que, por eso es que para los maltratadores las relaciones son asuntos transaccionales, es lo que uno aporta con su figura, con su presencia, con su apellido, con su plata, con lo que con uno lo que tiene sea. a su estatus. Y esas cosas que uno aporta de ninguna manera pueden ser cosas con las cuales ellos puedan quedar en ridículo. Es una mujer gorda, una mujer que no es convencionalmente bonita, una mujer que habla demasiado, que tiene demasiadas opiniones, es una mujer que los pone en evidencia, que les puede ocasionar burlas de sus amigos, porque además muchos grupos de hombres se burlan de cómo usted lo maneja a su mujer, como usted tiene esa mujer que no se calla, como usted está comiendo tan bagre, como, porque eso es el tipo de comentarios que Sí, ellos creen sí, que son sí. chistes, pero que son supremamente Sí, sí, violentos. son violentísimos.
esas cosas, ellos no soportan el ridículo. O Mire, sea, son personas que se toman demasiado en serio su estatus frente a sus amigos, que no son capaces de tener un criterio propio y de decir, es que a mí me gusta esta mujer así como es. Y lo que me gusta de ella no es su belleza física, sino, o sea, por eso las feministas decimos tanto que a los hombres no les gustan en verdad las mujeres, porque si lo que les gusta de nosotros es solamente nuestra superficialidad, si no son capaces de darse cuenta si somos inteligentes, interesantes, chistosas, graciosas, valientes, atrevidas, osadas, emprendedoras, berracas, sino que lo que valoran es cómo los hacemos ver a ellos. Realmente no están pensando en si nosotros les gustamos, sino en cuál es la proyección de nosotros sobre ellos. Eso es una transacción, eso no es una relación de amor con nosotros. pero además, imagínense que una de las cosas de las que yo más me acuerdo, que fue la primera vez, yo fui, antes de tener una relación de pareja con este personaje, fui su amiga. Y o sea, el primer rasgo que se le salió fue que cuando ya empezamos a ser pareja, yo siempre en las fiestas he sido muy payasa, o sea, y hago todo el ridículo junto. Y me acuerdo que cuando, o sea, el man llevaba yo no sé cuánto tiempo conociéndome y tenía clarísimo cómo era yo. Y cuando empezamos a ser pareja, me acuerdo que en la primera fiesta me cogió de un brazo, me sentó y me dijo, tienes que ser el payaso de la fiesta. O sea, y yo me quedé pasmada, porque obvio que ese man me había visto no sé cuánto tiempo así y yo, miren, me quedé seca. Yo nunca me imaginé una reacción así, pero miren lo que, o sea, la diferencia, cómo cambia el switch de amiga a pareja, lo que dices tú, o sea, la transacción, o sea, que es esta vieja, o sea, está proyectando mi imagen No me como yo haga quedar en quiero. ridículo a mí. Exacto. Bueno, otra de los maltratos, digamos, que muestran en esta novela es no te vistas así. O sea, esa falda está muy cortica. Yo incluso tengo un cuento con mi marido que todo el mundo se muere de la risa y yo pues la pasé bastante mal ese día. Yo no sé si ustedes se lo sepan y es que una vez nosotros estábamos muy recién casados y yo había un saquito, un vestidito que me ponía con unos leggings por debajo y un día decidí ponerme el vestidito y ponerme una media velada. Cuando yo entré al baño, antes de mirarme al espejo todo, él se volteó y me dijo, ¿te vas a ir así? Miren, como si me hubiera mentado la madre. Yo, sí, señor, yo no me había mirado en un espejo. Es que eso está muy cortico y yo, pues yo veré. Claro, yo ya pues con todas las armas arriba, con todos los taches arriba, yo veré. Porque claro, a mí nadie me iba a volver a decir cómo vestirme. Vean, yo pues bien pueda que salí de la casa, ni que nunca me miré en un espejo, o sea, yo no supe cómo me quedaba esa vaina. Llegué a donde trabajaba, que además era una universidad. Obviamente el vestido estaba recortico, no tenía cómo moverme, no tenía cómo agacharme, no tenía cómo nada. Me tocó llamar a uno de mis amigos porque yo dije, no me voy a cambiar. No me cambié todo el día solo por llevarme el punto. Tocó llamar a un amigo porque yo ese día tenía que dar clase y yo no me podía ir en ese nivel. O sea, no, En ustedes no saben pelotes. el vestido. No, en ese nivel de empelotez y llamé a un amigo y le dije, hermano, o sea, de la clase por mí. Yo le conté por qué él se murió de la risa. Me dijo, estás pintada, claro que te voy a dar la clase, pero yo no me quité el vestido hasta por la tarde. Muchos años después, obviamente, yo le confesé a mi marido que él tenía absolutamente toda la razón, pero que a mí nadie me iba a decir cómo vestirme. Y era que, lo que les digo, claro, a mí eso me llevó al pasado porque este Claro, maltratador sí me decía que eso está muy escotado, que eso y el control de la imagen. cuando usted a alguien le dice cómo vestirse o qué, es alarma, alarma, Mm. alarma, alarma. A mí me pasó una cosa similar. Esta persona, yo me motilé un día. Ni siquiera voy a contarles cómo me motilé un día porque es lo de menos. Pero ese motilado ocasionó un problema espantoso porque él, o sea, furioso, y el motilado no tenía reversa. O sea, no era como que yo al otro día me pudiera cambiar el motilado. El motilado se quedó así. eh, o sea, fue un problema que se extendió en el tiempo a causa de este motilado. Frustradísimo porque yo ese motilado me hacía ver de una manera que para él era
problemática, y es que según él yo me veía como una lesbiana, que hay otro tipo de violencia, ¿no? No solamente el control sobre la imagen, sino la homofobia presente también en ese comentario. Y él se sentía súper progresista y súper LGTBIQ más y súper, no, pues mejor dicho, y yo tengo amigos homosexuales, pero cuando fue el motilado mío, que para él era un motilado de una mujer homosexual, entonces ya le pareció un problema, porque obviamente, por lo mismo, porque cómo se refleja eso en él, ¿cierto? ¿Con qué mujer está saliendo él? Eh, y me pasó pues también de esta forma de maltrato. Ahí vamos contando como para que nos vamos Exacto, dando exacto, ideas formas, formas. sí, Celos enfermizos. Cuando usted no puede hablar con otra persona, cuando, eh, imagínense que, ay no, es que el segundo maltratador que yo conozco, o sea, tiene unas historias increíbles, lo que pasa es que yo no las puedo contar acá, pero cuando usted siente temor de que un hombre diferente a los que ya conoce se le arrime a conversar de cualquier cosa, o sea, un vecino, lo que sea, ahí ya la cosa va mal. O sea, cuando usted en serio siente que es una bomba de tiempo el tema, o sea, que cualquier cosita puede explotar la situación, es que usted está con un maltratador. Cuando usted tiene horarios para llegar a la casa, es que me tengo que ir a servirle la comida, eso todavía pasa. Eso, Diani está todavía pues de pasa, ojo hasta acá, pero eso todavía pasa. todavía pasa. Cuando usted tiene que llegar a tal hora, Porque cuando además, usted, ¿qué nivel de inutilidad es un man que no es capaz de hacerse una arepa por la noche y necesita que la esposa le haga una arepa por la noche? O sea, ¿qué nivel es ese de un man que es incapaz de servirse a sí mismo un plato? A mí, y eso todavía pasa. eso Sí. pasa O sea, mucho. manes que no se saben servir la comida, o sea, yo lo conozco, y necesitan que venga Mm, la señora. A mí me pasaba el control con el tiempo, pero era muy sutil. Esa fue una de las formas de maltrato sobre mi tiempo y sobre mi plata. Bueno, lo de la plata sí fue muy frontal, evidente. pero lo del tiempo no era frontal. Era como, ¿tú qué vas a hacer para que me acompañes? Pero yo estaba todo el tiempo sometida a los horarios de él, sin darme cuenta. No, yo no era libre con mi tiempo, yo tenía que estar al servicio de los tiempos de él y de las ideas de él. Y era un problema si yo tomaba una decisión de hacer alguna cosa por fuera del cronograma, porque fue que tú no me avisaste a tiempo y tú me tienes que avisar a tiempo cuándo vas a estar y dónde vas a estar para yo saber. Entonces yo sentía como que, y además el reclamo era, tú no sabes estar en una relación de pareja, que además yo sentía que yo no, que ese gaslighting me lo tragué enterito. Yo sentía que el problema era que yo no sabía tener un novio porque además he tenido bien poquitos, entonces yo sentía que era una falla mía, que yo no sabía ajustarme y que esa era de alguna manera una parte de la convivencia, ajustarme a los tiempos o ajustarnos los dos a los tiempos. Lo que pasa es que él me lo vendía como que nos ajustábamos los dos a los tiempos, pero era exclusivamente a los tiempos de él. Ese tipo de control, sí. Yo no viví lo de los celos enfermizos, eh, porque yo le di absoluta libertad a este man de que hiciera lo que quisiera, porque había una diferencia muy grande de edad. Yo nunca he sido una persona, yo detesto sentir celos. No es que yo no sea una persona celosa, sino que yo detesto esa sensación de los celos y Mm. como detesto esa sensación de los celos, he entrado en relaciones en las que mi límite es, usted haga lo que quiera y yo también haré lo que quiera. Eh, todo para no tener que pensar en si me están poniendo los cachos o no. No es como que, no es mi manera de entrar en ese tipo de acuerdo no es sana, porque creo que el acuerdo sobre la monogamia o sobre cualquier otra forma de relación que uno establezca debe ser claro. Mi, Sí, mm, mi, mi problema es que yo detesto tanto sentir celos que yo en todas las relaciones en las que he entrado, creo que en todas las relaciones en las que he entrado he sido como, con tal de que yo no me entere, no hay ningún problema, haga sus cosas bien, con tal de que yo no me entere y cuídeme mi salud sexual. Y esa ha sido como mi manera de protegerme de no sentir ese sentimiento tan espantoso que son los celos, que para mí yo creo que no hay para mí un sentimiento peor que sentir que ese. Entonces yo me he protegido así, que no está bien. O sea, mi manera de protegerme no está bien, pero entonces no tuve ese problema de los celos enfermizos con esta persona, básicamente porque yo no he tenido ese problema con ninguna persona, porque mi negociación y mi acuerdo es, desde que yo no me entere, no tengo ningún problema. Entonces, ni siquiera sé
Sí, me imagino que me han puesto los cachos, pero no, esa información yo ni siquiera la tengo. Voy a cumplir 50 años y no sé si me han puesto los cachos o no. No quiero saber, no me interesa. No es un asunto al que además, no es fundamental tampoco para mí en una relación. Es decir, creo que hay problemas peores. Evidentemente hay problemas peores que la infidelidad. Eh, no, Pero ese puede ser un problemita a mí mío. me parece un problema igual de complicado que el resto, pero pues son Mm, posiciones personales. mm. Eh, cuando yo siento que una de las señales de alarma es que cuando a usted le están diciendo que no sea como usted es, y yo no me refiero a los problemas de pareja pues que uno tiene todo el tiempo, ¿cierto? Pero cuando le dicen que uno tiene que cambiar su esencia, su ser, esta me parece muy confusa porque yo creo que todas las parejas le dicen a uno que tiene que cambiar la esencia y el ser, pero con cosas pues no trascendentales, pero este personaje sí necesita que usted sea pues como un molde al que él quiere, o sea, usted es como la arcilla y él quiere que usted sea lo que él quiere que usted sea, punto. Y con el dinero también me parece que es como un exceso de control sobre su ser. O sea, digamos que voy a juntar varias de las señales ahí. Cuando el otro quiere controlar lo que usted es, cómo es, a qué hora es, con quién es, todo, es una señal de alarma muy fuerte, muy fuerte. Lo del dinero es tenaz. Yo creo que esa puede ser en el patriarcado y en las relaciones tradicionales de hombres y mujeres, heterosexuales de hombres y mujeres, creo que ese puede ser el nivel de control más bárbaro y el nivel de maltrato más bárbaro. Ese lo vivió mi mamá con mi papá. Mi mamá tenía unos ingresos menores que los de mi papá y mi papá le controlaba o pretendía que mi mamá, es decir, la sometía a través del dinero, Mm, ¿cierto? Y la tenía amarrada a través del dinero porque mi mamá no se podía dar una independencia económica. O sea, la independencia económica es fundamental para que no existan otras formas de maltrato. Si uno tiene la posibilidad de irse, tiene la posibilidad de huir de las otras formas de maltrato. Pero a mí no me pasó así porque yo tenía más dinero que él. Entonces, la forma que fue, que es quizá de las cosas que más me avergüenzan, porque no todas las formas de maltrato causan el mismo nivel de vergüenza en uno, a uno le cuesta mucho trabajo contar las formas de maltrato por las que uno ha pasado, porque le da a uno mucha vergüenza contar ujú, que uno permitió ciertas cosas. Pero, por ejemplo, a mí este personaje me daba una plata para la semana y yo me tenía que defender con una plata de la semana ay, de mi plata. No era la plata de él, era mi plata y me decía, no te puedes gastar más de esto, y era muy poquito para poder ajustar nuestros gastos. Me daba regalos con mi plata. ay, Te traje este regalo que era con mi plata. Básicamente me forzó, me, sí, me manipuló para comprar el carro que él quería comprar, porque yo comprar el carro que él quería comprar, que para mí era una deuda exagerada. Para mí esas formas de maltrato fueron las que más me avergüenzan, son las que más me avergüenzan y, eh, y fueron quizá las que más me desdibujaron porque uno queda devastado después de una relación de estas y son las que más devastada, la que más daño me hizo. La que más daño me hizo fue esa. Cómo él se apropió de mis cosas y las hizo suyas y él tenía en mí una empleada doméstica, un servicio bancario, unos servicios sexuales, o sea, y todas esas cosas se convirtieron en transacciones para él y cosas y el servicio para él. Pero quizá lo que más me avergüenza de todo es esa parte de la plata. No porque él no me diera plata de él, sino porque él usaba la mía y la usaba como si fuera de él. ¿Cómo a llega uno mí, a eso? Es lo que es como esa es muy la increíble. curiosidad que me da a mí, o sea, obvio que te sientes avergonzada. A mí, yo lo veo muy distinto. O sea, ¿qué poder ejerció sobre ti para llegar a ese punto? Es que ahí es donde está, digamos que el truco. O sea, ¿qué hizo Ujú. él para llevarte, minimizarte? Porque es que el maltratador minimiza a la otra persona y la vulnera a un punto que usted ya no, o sea, es que usted ya no tiene control. Yo creo que eso fue a punta de ese pesar que yo les digo que sentía por él. Mm. A mí me daba pesar que él no tuviera dinero, a mí me daba pesar que él no tuviera una buena casa, a mí me daba pesar que él estuviera abandonado. Y
de esa lástima que yo sentía por él se pegaba y le daba rabia que yo sintiera lástima, entonces había que acabar conmigo y había que acabar con ese sentimiento de lástima, entonces se pintaba como gigante para que yo no le tuviera lástima, entonces ya empezaba a tenerle era como miedo, pero era una mezcla, es una manipulación que van con uno como al detalle. Si vas sintiendo esto, yo te voy entregando esto, y si de pronto sientes lástima, yo te entrego miedo, y si de pronto sientes Es por eso orgullo, te digo, o sea, yo te entrego humillación, y lo van es manipulando a un uno. juego muy malévolo, es Sí, un juego súper malévolo en el que van llevando a la otra persona a, a hacer tú lo que, sentir lo que la ellos quieren. necesidad, no, pero espérate, a tú sentir la necesidad de empoderarlo. Sí, Entonces eso. él puede manejar el Tal dinero cual. porque yo quiero que él no se sienta mal Sí, y que él se sienta dueño y señor. Y bueno, o sea, es un juego sí, muy heavy, muy heavy, sí, 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 muy sí, heavy. Y sí, en el tema así es. económico, hay una cosa que mencionaste que para mí, yo quiero, digamos, dar mi posición y es que, miren, hay una cosa que es fundamental y es la independencia económica, sí, claro, pero es que resulta que las mujeres hoy en día nos hemos montado en un hijueputa bus de obligaciones que yo les digo pues que no hay con qué cogerlo. O sea, el tema de ser independientes económicamente, pero además usted es mamá, pero además usted es empleada doméstica, pero además usted, digamos, hacer funcionar una casa es un trabajo de tiempo completo, así usted tenga empleada. Y además tiene que ser independiente económicamente, pero además tiene que estar presente en el crecimiento de los hijos. Entonces, a mí hay un tema que me parece súper importante y es que el dinero que se gana un señor por fuera es de los dos, porque los dos tienen roles diferentes en la familia y lo acordaron. O sea, tú te vas a trabajar y mi rol es vigilar que el resto de las cosas funcionen bien. En estos días hay una comediante mexicana que yo amo, se llama Sofía Niño de Rivera, que me Sí, parece de las viejas más finas que hay en este planeta Tierra, sí, 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 lo he y visto. ella a veces habla con el público y entonces empezó a entrevistar y digamos que había una familia, o sea, una mamá y dos hijos. El hijo trabajaba en la NASA haciendo no sé qué, la hija también era médica, especialista, bueno, unas carreras súper exigentes y la mamá era ama de casa. Y esta vieja me parece que es un reconocimiento, pero impresionante porque dijo, ustedes pueden ser eso porque esta señora hizo todo para que ustedes pudieran ser eso. Sí, ella era de la NASA, él era médico, el papá también era neurocirujano, y ella dijo, yo soy ama de casa, y cuando lo dijo así, pues se sentía como que la NASA, médico, neurocirujano y ama de casa, y ella le dijo, usted es la más importante, sin ella ustedes no hubieran podido hacer eso. Entonces, hay una cosa que para mí tenemos que dejar supremamente claro y es que una mujer es independiente económicamente, así el marido es el que reciba el salario, porque es que la mitad de ese dinero es de ella. Mm, mm, Y es que ahí sí pues me tocan desde el fondo de mi ser porque los peores maltratos que yo he visto han sido o sea, el manejo del dinero y las someten a que hacen lo que les da la puta gana a cuenta de que ellos son los que reciben el sueldo. No, a mí eso ya, o sea, me da una ira, pero profunda. Sí, ahí hay que Perdón, recomendar a Irene López, la abogada sí, de aquí de Manizales, que tiene enfoque de género, que creo que ustedes la han entrevistado, sí. que tiene clarísimo ese tipo de cosas para que no se vayan a dejar. No, pero además, digamos que el maltrato económico, a Dios gracias, ya está reconocido por la ley. Y eso me parece importantísimo. Bueno, Diana, ya para ir cerrando, se nos fue un montón de tiempo. Última pregunta. No sé qué preguntar. Pero si tú la tenías, buena. Estoy aquí súper encarretada. No, es que no Eh, sé si la segunda pregunta sea relevante porque creo que como que hay otras cosas como más relevantes. no, Yo dale. quisiera contarles cómo salí de esa relación, Ay, Sí, 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 porque es me parece que fundamental. Sí, ¿cómo, sí, y cómo me salgo de ese parece que eso es mierdero? Sí, fundamental. sí, sí, sí. sí. Entonces pregúntale Eh, eso. Anita, ¿cómo saliste?
No, a mí me parece súper importante para las mujeres que están o estamos en una Sí. relación llena de manipulación o de abusos o de eh, qué salidas hay, o sea, en qué momento nos damos cuenta, tengo que salir de acá y cómo nos salimos de ahí. O se salen, pues yo no sé ni en qué relación estoy yo. Yo creo que es imposible salir de esas relaciones sin ayuda. Yo creo que uno tiene que buscar ayuda, yo creo que uno tiene que mostrar su vulnerabilidad, uno tiene que confiar en alguien y uno tiene que poderle decir, estoy pasando por esta situación de mierda. Em, yo se lo dije a esta persona mucho tiempo, yo estoy intentando salir sola de esta relación con usted, pero si no soy capaz, yo voy a tener que hablar con mi gente y yo voy a tener que contarles en detalle lo que está pasando aquí para yo salir de esta relación. Yo no hubiera salido de esa relación sin mi hermana. Para mí, mi hermana fue fundamental. Eh, el día que yo salí de esa relación, por fin, porque esto yo lo había intentado muchas veces, mi hermana me contestó el teléfono antes de que esta persona me arrebatara el teléfono. Y yo alcancé a decirle a mi hermana, venga por mí que me voy a separar. Eh, y esta persona me arrebató el teléfono y me tuvo encerrada entre 45 minutos y una hora, pero yo sabía que mi hermana, si tenía que tumbar esa casa para sacarme de ahí, ella, esta parte me da mucha emoción, porque contar con alguien así en la vida es fundamental. Eh, y yo me quedé tranquila además porque yo creo que ese momento en el que uno toma la decisión de salir de ahí es el momento en el que más vulnerable está uno y más en peligro está uno, que es en esos momentos en donde uno está más en riesgo, es en esos momentos en donde suceden los feminicidios, es en esos momentos donde los hombres se ponen más violentos porque ya no tienen nada que perder y ahí es donde pueden suceder las cosas más terribles. Ese día, esta persona me encerró al fondo del apartamento donde nosotros estábamos viviendo, me tuvo ahí 45 minutos, una hora, pero yo había alcanzado a hablar con mi hermana y yo sabía que mi hermana, yo oí a mi hermana en la puerta con la policía. Y yo entonces dije, lo que esto se tarde en solucionarse, pero yo sé que si mi hermana tiene que tumbar esa puerta, la tumba, entonces yo me voy a tranquilizar y voy a tratar de mantener la calma aquí. Todo eso pues muy inconsciente, no es como que yo haya tomado estas decisiones pensando, pero esa fue mi actitud y creo que fue la actitud indicada para no desatar eso en una cosa peor. Pero mi hermana estaba en la puerta y mi hermana no sabía qué estaba pasando adentro. Mi hermana se imaginó todas las escenas, todas las cosas que podían pasar. Cuando por fin este man accedió a abrir la puerta, cuando ya le estaban dando golpes, la policía ya iba a tumbar la puerta. Cuando este man accedió a abrir la puerta, mi hermana me cogió de la mano y mi hermana me dijo, Ana María, por favor, no más. Y eso me sacó a mí de esa relación. Ver la angustia en la cara de mi hermano. Por fortuna, y yo sé que esto es supremamente contradictorio, pero por fortuna llegó la cuarentena. Y a mí la cuarentena me aisló y me aisló de este man e impidió que este man siguiera buscándome porque era incesante la obsesión que él tenía, la idea que él tenía de que yo tenía que seguir en esa relación con él. Y la cuarentena nos encerró y la cuarentena a mí me salvó la vida, me salvó la vida, porque eso fue lo que pasó. Ver la angustia en la cara de mi hermana fue lo que me hizo a mí tomar la decisión de hacer terapia, de por fin ponerle a eso pues como ya no más, de, de, de hacer un esfuerzo que como les digo me costaba un montón de energía, de meterla toda, que me quedaba poquita para salir de ahí. Y yo les digo, de verdad, por la cuarentena. Pero no tiene que existir una cuarentena. Yo creo que lo que la cuarentena ocasionó fue una herramienta de salida de eso que se llama contacto cero. Y es, usted tiene que ponerle freno a eso del todo. Usted tiene que bloquearlo si lo necesita bloquear en todas partes, cambiar de celular. Si puede cambiar de casa, no siempre es fácil, pues, pero poner todas las barreras posibles que uno pueda poner entre esa persona y uno para aislarse de esa persona, porque uno está tan manipulado, uno está tan, sí,
lo han llevado a uno a tal punto de manipulación que uno les cree lo que le dice. Y para uno evitar creer en esos cuentos, evitar creer que las cosas van a mejorar, uno no puede decir, alguna vez pensando en esto, yo pregunté en Twitter, ¿qué las mantuvo, si ustedes estuvieron mujeres, si ustedes estuvieron en una relación de maltrato, qué las mantuvo en esa relación de maltrato más tiempo del que se han debido quedar ahí? Y muchas decían que es que no todo es malo tampoco, ¿cierto? Aquí estamos hablando de los aspectos más negativos de esas relaciones, pero no todo es malo tampoco, ¿cierto? Entonces a uno vienen con esperanza, vienen con esas manipulaciones le pintan esperanza, le pintan cambios, le pintan amor. En esos momentos nadie lo quiere más a uno que esa persona, o sea, en ese momento esta persona me amaba, me demostraba todo el cariño, me llenaba de todo eso que yo quería recibir de él, todo eso que es esa droga que yo estaba esperando recibir de él, cariño, amor, ternura, pasión, eh, elogios, respeto, todo eso que yo estaba esperando recibir de él, lo recibía justo en ese momento y de esa manera yo también hice muchos intentos de salir de esa relación, pues como les digo, semanalmente yo terminaba esa relación y semanalmente no era capaz de salir, pero por lo menos en 2 ocasiones pude poner o sea, me fui de la casa volada, porque además siempre me tuve que ir volada, y el man volvía y volvía y volvía y remaba y remaba y remaba y yo volvía a caer. Pues yo pude salir porque tuve siempre a mi hermana, porque busqué, porque pude tener la ayuda de mi familia, de mi hermana, porque hice la terapia que había que hacer. O sea, eso hay que meterle trabajo como un berraco, eso hay que analizarlo, discutirlo con alguien, no quedarse uno solo con eso, analizar también cuáles son esos vacíos que tiene uno, por donde se le meten esas vulnerabilidades que tiene uno, por donde se engancha uno en esas relaciones. Yo no voy a decir trabajar en el amor propio porque me parece la cosa más superficial de la vida entera. Eso no, el amor propio es una cosa que todos tenemos más o menos parecida, con vacíos y con fortalezas. Uno está construido de cosas débiles y de cosas fuertes y todos estamos construidos iguales. O estas cosas lo dejan a uno devastado, acabado, lo dejan a uno con muchas dudas sobre sí mismo, pero no es así como uno entra a esas relaciones. Yo no entré a esa relación tan llena de dudas sobre mí misma como salí de esa relación tan llena de dudas sobre mí misma. Es más el daño que eso le hace a uno. En estos días veía otra frase que me parece que hizo todo el sentido y es, muchos hombres quieren convencerlo a uno de que la falta de respeto que ellos tienen sobre uno es la falta de respeto que uno tiene sobre sí mismo. Ellos son los que nos irrespetan. Uno está ahí con sus recursos, que son los mismos de muchas personas, eh, tratando de defenderse de los embates de la vida, ¿cierto? De todo lo que viene en la vida. Eh, pero no es como que el problema sea necesariamente un problema de amor propio. Pero sí creo que hay que trabajar también sobre eso, sobre los vacíos que uno tiene, sobre las costuras descosiditas que uno tiene, trabajar sobre eso es importante para salir de ahí. Eso hay que meterle mucho trabajo. Y como decía alguien que también oía, muchas veces es más difícil salir de esas relaciones que estar en esas relaciones. Dejar de vivir uno aprende a manejar el maltrato, uno aprende a manejar las situaciones difíciles. Es más difícil darse cuenta de que uno ya no está en esa guerra. Yo salí de ahí supremamente irascible, yo creo que salí agresiva, salí violenta, salí endurecida, salí desdibujada para recomponerme, re, ush, rearmarme. Ha sido muy difícil, muy difícil. Yo vine a sentirme ya mejor hace muy poquito y todavía creo que hay cosas ahí por trabajar. Tienes absolutamente toda la razón. Yo estaba pensando cómo salí yo de esa relación y es que las veces que yo lo dejé a él no fui capaz. No fui capaz porque él volvía y no se dan por vencidos. Mm, mm. Es un tema, entonces es muy complejo porque usted, digamos que el primer tiempo está muy valiente, muy decidido, muy todo, pero los días van pasando. Y a usted, pues este postre todos los días, este postre, a usted se le empieza a olvidar toda la desgracia que hay de ahí para atrás.
pero hay algo en lo que a mí el maltratador que tuve me dejó él a mí. Y el maltratador que iba a tener me dejó él a mí. Em, pero dices algo que es absolutamente válido y es, eso requiere trabajo y uno solito no es capaz. Porque es que eso es como una infección interna. O sea, usted con lo poquito que hace no es capaz de sanarla. Usted necesita a alguien, ayuda profesional, ayuda de red de contactos. Pero además pasa algo con los maltratos y es que usted ya desgastó su red al punto máximo. Porque como Sí. usted ha hecho varias veces el intento y ha botado tanta saliva y ha puesto tanta queja y lo ha defendido, o sea, y ha pasado tanta cosa, sus amigos casi que pierden la esperanza de que usted salga de ahí. Sí, Eh, sí. pero lo bonito es que cada vez que usted pide ayuda, siempre se la van a dar. O sea, por más que usted piense que sus amigos ya no van a tener la paciencia suficiente, sí, sí la tienen. Y Y si yo le creo que hay un mensaje ayudan, para la familia y los amigos también. Si detectan que que hay una persona de su círculo que está conviviendo con un maltratador, una de las formas del maltrato es aislar a esa persona, no permitan ese aislamiento, ah, sí, incidan sobre esa situación, no dejen a esa persona sola. No, yo he vivido también estas situaciones, no solamente yo, sino alguien cercano a mí. Y me acuerdo que decíamos, no podemos, o sea, lo tenemos que seguir invitando y lo sí, tenemos que seguir invitando con su pareja, sí, así nos caiga muy gorda esta persona, sí, lo que sea. pero no podemos permitir que lo aísle y nos tenemos que mamar a este maluco, nos lo mamamos, pero no Sí. dejemos solo a esta persona porque O invítala a eso tomarse es un lo que pretenden, eso cafecito, es lo que invítelo a buscan. almorzar, sí, hágalo posible, hágalo posible. Y escúchelo con amor y con paciencia. O sea, a veces usted no puede obligar a alguien que está siendo maltratado a que se salga de alguna parte. O sea, es absolutamente imposible. Usted tiene que dejar que esa persona viva todo lo que tenga que vivir ahí. Por más que usted no quiera y se lo quiera evitar, pero hay que dejarlo porque es que, pues, los tiempos son los tiempos. O sea, usted vive ahí hasta que se agota el tema. Em, y, y, Ahí hay y, un y riesgo grande y es pues, las violencias basadas en género muchas veces derivan en feminicidio. Yo no sé, digamos, en ese escenario, si uno pueda permitir, yo no sé cómo todavía para mí es una lucha saber hasta qué punto uno puede incidir, digamos, sobre, con esos círculos, esas reconvenciones que les hacen a veces a los alcohólicos, a los viciosos, a las personas que nunca tienen trastornos de la conducta un alimenticia. O sea, drogadicto, pero cuando la gente está poniendo en serio en riesgo su vida, sí se permite ya, según entiendo, un nivel de incidencia mayor. Por pero ejemplo, siempre recaen. O sea, yo sí, pero, algún experto de esos en drogas lo pero lo que había quiero decir oído. es que no Mire, está mal. el drogadicto que trae aquí la familia siempre recae. Sí, pero lo que quiero decir es que no está mal. Ok, No está mal que las sí, familias quieran incidir y salvar la vida sí, de una sí, persona, ¿sí? de acuerdo, de acuerdo. Hay que ser muy humilde reconociendo que uno está en su peor momento, que uno está absolutamente vulnerable y necesita que le tiren un salvavidas y necesita que le ayuden y necesita ayuda profesional. O sea, todo junto, porque si no, usted de ahí no sale. Sí, uno necesita kit, Un un kit. kit de trabajo que incluye a la familia, los amigos, la terapia, las distracciones, buscar qué hacer, trabajar. Uno necesita, todas esas cosas contribuyen, hacer deporte, salir a caminar, Todo, encontrar un hobby, todas esas cosas hay que todo. hacerlas. Eso cuesta un montón, eso pues cuesta un montón. Es como cuando uno está, porque uno sale de esas relaciones, yo salí deprimida No, de completamente. Es la que se iba a decir, o sea, a usted le claro. dinamitaron todo lo bonito que tenía dentro de su ser, o Mm. sea, la seguridad acabaron con ella, su valoración personal y su percepción en el espejo acabaron con ella. Usted se están sintiendo menos, o sea, usted sale completo, o sea, es posguerra. Sí, Usted total. sale Es como posguerra.
Es como cuando pasa un huracán por una isla, así queda uno, Entonces usted tiene que devastado. Con el agravante de la vergüenza, porque es que la vergüenza Sí, lo aísla a uno mucho. sí. Por eso exacto, es muy exacto. importante, por eso yo sí creo que es muy importante que hablemos de eso, aunque cueste trabajo, porque Y, uno cree que esto le pasa, que esto no le va a pasar. Yo juraba que a mí nunca, jamás en la vida a mí me iba a pasar una cosa como estas, no solamente pues porque me creo inteligente y porque soy feminista, eh, y sino segura de yo ti creo que misma. había mucho de arrogancia ahí de parte mía. Y creo que hay mucha arrogancia en las mujeres que juzgan a otras mujeres que pasan por esto. Pero Yo también he es recibido, desconocimiento. sí, pero también es mucha arrogancia, porque también a ellas es posible que les esté pasando y no se den cuenta. O sea, yo creo que hay que, si uno no está pasando en ese momento por eso, uno puede estar haciendo perfectamente la fila para que le pase en algún momento de la vida. Y nos puede pasar O, a cualquiera. o hay aspectos en los que te pueden maltratar. O sea, puede que uno no esté con un Claro. maltratador, pero es que mire, nosotros tenemos unas costumbres muy, muy arraigadas, muy nocivas. Digamos ese maltrato económico, o sea, no venga en serio. Pero Eh, yo sí me sentía, yo creo que, digamos, yo era de esas mujeres arrogantes que creía que eso no me iba a pasar a mí, porque era yo. mm, ¿Sí me hago ya, entender? O sí, sea, y yo creo entiendo. que en esa posición están muchas mujeres. O sea, como no me ha pasado y como yo soy tan berraca y tan inteligente, como yo me sé rodear también. eh, No, eh, eso no lo libra a uno de nada. exacto. Yo creo que también hay que Em, hacer un trabajo muy fuerte en dejar de normalizar muchas cosas en la sociedad. Es que no sé cómo explicar. Vean, hace como un año hubo un chat, hay un chat de mis primas, de las mujeres de mi familia, que son hijo de mil, en el que yo no estoy, por cierto, porque yo me salgo de todos los chats para que no me inviten a chats. A mí me invitan y yo ahí mismo, no, gracias. Eh, pero pues son mis primas y yo las quiero mucho y son primas de todas las edades, pues cierto. Desde o sea, mi mamá está. Eh, y mandaron un chiste de que no era ni siquiera un chiste, era un discurso real de un sacerdote hablando de la mujer. Entonces, claro, las mujeres son canzonas porque no sé qué, no sé qué, y las mujeres, cuando las mujeres empiezan a fregar la vida por tal y tal cosa, y el cura, y la gente era muerta de la risa en la misa, y él seguía, y él seguía, y él seguía, él seguía, y una prima mía hizo el comentario, claro, todo el mundo muerto de la risa, ay, sí, así somos las mujeres, ay, sí, las mujeres no sé qué. Y una de mis primas como quiso vean, pues, que además que uno siempre es disculpándose, ¿no? Qué pena pues por decir esto, pero a mí me parece que debemos dejar de hablar de las mujeres así, nosotras somos mujeres, tratémonos con amor, tratémonos con, cierto, dejemos de decir que somos canzonas, que somos bravas, que somos esto, que si nos vestimos así, que si no, porque eso no está ayudando a la situación. Y me acuerdo que mi mamá se puso furiosa y me dijo, si ves, y me mostró y me dijo, si ves, esto es lo que hace el feminismo, es que uno ya no se puede reír de nada. Y yo me quedé como, "Uf". Yo le dije, mami, es que es tan normal escuchar que las mujeres jodemos, que las mujeres somos esto, que las mujeres somos lo otro, que a las mujeres las matan por eso. Y que estaba jodiendo mucho, la maté. Pues que estaba siendo muy, muy perra, entonces la maté. Pues, o sea, y normalizamos esas conversaciones que parecen muy insignificantes, pero somos las mismas mujeres las que promovemos ese maltrato. Y cuando llegamos a una relación, yo pienso que muchas veces nos cuestionamos, ¿será que estoy jodiendo mucho? ¿Será que es que estoy siendo muy mujer? Yo Pues, creo que las mujeres tenemos la vara hiper bajita. Yo creo que pedimos mucho menos o sea, nos parece sensacional el hombre que es amable, cuando eso debería ser lo mínimo. Nos parece sensacional el hombre que ayuda con la casa, cuando eso debería ser lo mínimo. lo mínimo. Nos parece el tipo más regio porque no le pone los cachos a la mujer, cuando eso debería Mm, ser lo mínimo. Tenemos la vara hiper bajita súper y bajita. nos hemos estado acostumbradas a recibir súper poquito y cuando pedimos un poquito nos dicen, ¿no será que eres muy exigente? Que a mí me parece furia, me da, sí, soy muy exigente, o sea, no me voy a conformar con poquito y listo. Y si no llega,
lo que me imagino, prefiero estar sola. Yo estoy muy bien, muy contenta sola y tranquila sola para joderme la vida por un desgraciado que está, es como, dame la oportunidad de darte lo mínimo que te mereces. No, pues huevón, o sea, para esa pendejada que me Ujú. voy a incomodar la vida por nada. O Pues gracias, Dios mío, gracias por quererme. toque, toquemos madera, no volver a caer en nada de eso, porque además ni siquiera haber pasado por eso lo libra a uno de volver a pasar. No, no te digo que yo ya adulta, ya después de terapia, ya después de todo iba a caer de jetas. Creo que las mujeres Em, tenemos una labor importante ahí en dejar de normalizar esas cosas, como en defendernos. O sea, a mí me parece que eso, sobre todo para las nuevas generaciones también, pues no, las mujeres Se no les somos toque distinto. jodonas, las mujeres no somos canzonas, las mujeres somos, o sea, somos lo que somos Estamos, personas. y estamos pidiendo lo mínimo, o sea, eso es lo mínimo necesario para uno entrar en una relación recíproca. sí. Eso le dije yo a mi Eh, mamá, mamá, es que esto, por esto matan a las mujeres, por esto, porque a ti te parece chistoso y la señora de la casa del lado la están matando por canzona. Pues, o sea, no podemos normalizar estas cosas ni reírnos. Y yo sé que esto suena muy extremo, pero es que así es, esa es la realidad de la vida para las mujeres que están en una situación de maltrato. Hay que ser solidarios con eso, pues. y hay una cosa muy importante sobre lo que decía Anita y es que mm, usted no piense que su amiga está metida en una relación de maltrato porque es muy bruta o porque no se quiere o porque está ahí. Ay, no, es que ella ya había salido de Permite, ahí y se volvió a meter por bruta. O es que no, le no, no, no. gusta, No, no, no. a Mire, ella le esa gusta. mujer está luchando con todo lo que tiene por tener una vida mejor y no lo logra. Mírela con toda la solidaridad del mundo que tal vez le pueda pasar a usted o a su hija o a su prima o a lo que quiera. Son casos que pasan, atiéndalo con bondad. Si un amigo Sí, de con usted, consideración, si con algún amigo compasión. suyo, un gran amigo, su familiar, le dice que usted está en una relación de maltrato, probablemente sea cierto, porque decirle eso a alguien también es muy complejo, nadie se va a tomar a la ligera y no es porque no lo conocen del todo y no es porque no ven lo lindo que es conmigo, no, es que piénselo bien que probablemente está en una relación de maltrato, que sí, que puede empezar a pensarlo. Y entienda algo, uno no se queda en una relación de maltrato por amor a unos hijos. Sus hijos necesitan tener un ejemplo de que una mamá salió de una relación de maltrato y que ellos no tienen ni que maltratar a nadie ni que vivir así. O sea, no lo normalice. Bueno, ya no sé qué más decir. Esta conversación me pareció absolutamente maravillosa. Se nos fue un montón de rato, pero qué bonito y qué importante es hablar de las cosas incómodas para que nadie pase por situaciones que no debe pasar solo por desconocerlo. O para que sepan que no están solas, que nos pasa a muchas y que hay maneras de salir. ¿Cómo quieres cerrar el capítulo? Que no hay vergüenza ni culpa. O sea, usted no tuvo la culpa y usted no sienta vergüenza, porque eso no fue su culpa ni fue su responsabilidad. Yo pienso que de pronto al principio te oía hablar, Anita, y yo decía, yo asumo mi responsabilidad en esto y en esto, pero realmente eh, yo lo No, veo como diferente, yo no veo como asume tu responsabilidad en la situación. Es que tú no estabas en tus cinco sentidos, o sea, tú no estabas ahí completamente. Entonces yo siento que de pronto está siendo un poquito dura contigo, de pero no acuerdo. sé, yo lo estoy viendo como otra mujer, como amiga, como, no sé, Mm. siento que uno asumir esa No, pero yo cuando responsabilidad dije que me quedé, es un pero yo poquito cuando dije que no. fuerte cuando uno no estuvo ahí bien, No, yo creo no que, estaba bien. no, yo creo que a lo que me refiero, Dani, es, hay unas condiciones de la sociedad que nos conducen, que facilitan, que habilitan
cierto tipo de situaciones. Y en ese sentido sí creo que hay que asumir la responsabilidad sobre eso. Yo no digo tanto como que es mi culpa, yo no siento que esto haya sido mi culpa, no, creo que es culpa de él, creo que la situación que atravesamos fue culpa de él. Mm. Lo que yo sí creo es que hay que hacerse cargo de lo de uno, ¿cierto? Hay que, eh, hay que analizar en uno, el trabajo que hay que hacer es sobre uno, lo que hay que mirar es sobre uno. Para mí, por ejemplo, haber leído lo que les conté de Mona Choyet, que me ayudó a entender por qué me enganché ahí, fue importante y me ayuda a hacerme cargo de eso y a hacerse cargo de las cosas es responsabilizarse por ellas. ¿Y Mm. cómo voy a trabajar sobre eso para que no, para prevenir de alguna manera que me vuelva a pasar? ¿Qué es esas cosas que me condujeron y que trabajaron y que incidieron y que habilitaron o facilitaron que esto me pasara, sin que sea necesariamente, no es mi culpa, pero sí son cosas de las que me tengo que hacer cargo, pues. Ok, sí, de acuerdo. Quiero que entendamos nosotras y que entiendan cualquier persona que nos oiga que cualquiera puede ser vulnerable a una situación de maltrato y que no hay forma posible de salir solo de allí, pero sí se logra. No es una condena de por vida, no es normal, no tienes la culpa, busca ayuda y Anita, mil gracias por tu No, generosidad yo- contándonos todo esto el día de hoy. Estoy absolutamente segura que por lo menos yo no soy la misma después de este capítulo. Eh, Me parece un tema súper importante, súper relevante. Gracias, gracias, gracias por compartir y por mostrarte tal cual eres y por contar una historia tan compleja y tan difícil, por compartirla con nosotros y con todas las personas que nos oyen. Gracias, Diani, por acolitar este capítulo. No, Eh, yo quería, es lo mismo antes de que termines, Fran, agradecerles sí por la invitación. Como les digo, lo hice con ustedes porque me en confianza, porque son amigas, porque las conozco, porque sé que son compasivas y que son cariñosas y amorosas y creo que ese es el ambiente en el que uno se siente más seguro para hablar de estas cosas. Agradecerles de verdad que abran estos espacios para hablar de cosas que yo sé que en esta sociedad muy poquitas personas se interesan por abordar. Eh, entonces, pues de verdad, muchas gracias. Eh, si la historia de uno le sirve a alguien, por lo menos para no sentirse tan mal uno con uno mismo, ya, con eso es suficiente. de acuerdo. Diani, palabras de despedida. No, no, agradecimiento y admiración pucha, me parece un acto de valentía, esa vulnerabilidad que has mostrado hoy y estoy muy agradecida porque yo también me quedo con muchísimas enseñanzas, cuestionamientos. Siento que muchas mujeres nos sentimos muy solas. Eso lo hablábamos en el capítulo pasado también. Nos sentimos muy solas cuando hablamos de temas personales. No queremos mostrar lo que estamos viviendo y me parece que hoy dice unas herramientas muy importantes para que no nos sintamos tan solas. Es que las mujeres tenemos que ser más, no sé, más, Red, red. cooperar más entre nosotras, porque nos tenemos a nosotras, o sea. No, y que los hombres conozcan este tipo de historias también es súper valioso para que también cuando vean a alguien de su red pasar por una situación así también le ayuden. Si oyó toda esta